enterarnos cuál es la situación, no sé, pero lo que ya me parece más increíble, que es el tema de fondo que está detrás de todo esto, es que tú tienes una pareja, si está formada por hombre y mujer, no hay ningún problema, este hombre dice, este niño es mío, y ese niño es suyo, y nadie pregunta, y sin embargo vosotras, en el caso de no estáis casadas, tendríais que pasar por una fase, uno de los dos miembros de la pareja, de adopción. Claro, no sé bueno, en si este caso funcionará. en este caso la que no es físicamente, como es tu caso, que vas a ser la mamá, sino tu pareja, va a tener que realizar una adopción. Exacto, de su propio hijo o hija, sí. Claro, porque aunque ella sea y no la sé si gestante, funcionará, ¿no? No sé de verdad, porque si no estamos casadas, igual no, sí, no la aceptan. Sí, no, pero sí, claro, efectivamente, esa es otra historia que nos podemos encontrar de por medio, porque las adopciones sabemos cómo se atrasan. En este caso se suele hacer de una manera bastante rápida, lo que ocurre que no es lo natural ni es lo lógico, ¿no? Aunque ella sea la mamá gestante, las dos son mamás y las dos van a ser la mamá de esa misma criatura. Por lo tanto, no podemos estar discriminando entre mamá gestante y mamá no gestante, porque además a nadie le importa quién geste ese bebé, ¿no? Ella porque lo ha querido decir libremente, pero a nadie le importa ni nadie tiene por qué saber ni cómo ese bebé ha sido gestado, porque no están cometiendo ningún delito. No están comprando niños ni están haciendo ninguna cosa que no sea legal en este país. Pero ahora la gente dirá que es por ser migrantes, y no, señores, no es por ser migrantes. Por ser migrantes lo que les cuesta muchísimo más es hacer absolutamente todos los papeles, ¿no? Que los papeles hay que pedirlos en los consulados, en las embajadas, hay que hacer unas traducciones juradas, ¿no? Esos papeles tienen un coste ya monetario y un coste también de tiempo y moral que te cuesta, pues que el que llevas, que además está pasando un proceso de embarazo y el bebé pues obviamente es un estrés para la pareja. Claro, entonces se caducan esos papeles tienen un tiempo, un plazo. 3 meses únicamente. Y entonces si hay una imposibilidad de poder coger una cita y va intentándolo desde antes de verano. Se han personado allí. Ahora lo estamos intentando por internet, tampoco. Estamos viendo otra posibilidad, pero claro, que es casarse por el ayuntamiento. Pero claro, hoy me han comentado que para estar casadas, para que alguien las case del ayuntamiento, los papeles del registro civil tienen que estar todos. Claro. Tienen que estar. Para casarte tienes que pasar por el registro civil y sacar la documentación. Efectivamente, total, que desde aquí, bueno, pues va a ver si podemos lanzar un poquito la voz y que estos trámites, bueno, pues se aceleren, porque ya bastante que nos obliguen a las mujeres lesbianas y las mujeres o mujeres bisexuales que queremos tener hijos, hijas o hijes, nos estén obligando a casarnos, cuando a lo mejor nuestra intención no es ni casarnos, ¿no? A nadie se le obliga a casarse en este país, no es ninguna obligación. Bueno, pues a nosotras sí se nos obliga. Sí,